Bienvenidas y bienvenidos a esta biblioteca auditiva por parte del Centro de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible, PERSE. Mi nombre es Isis Estrada y una vez más está aquí con nosotros mi compañera Elba Ramos. En el Centro PERSE somos partners de implementación de Alliance for Integrity y como parte de esta alianza, el día de hoy estaremos hablando un poco sobre un tema que nos atraviesa a todas y a todos: género y corrupción. Y para hablar de esto nos acompaña Marco Pérez. Él es Network Manager México y Región Andina. Además, es el responsable de género a nivel global de Alliance for Integrity. Les doy la bienvenida y les agradezco su tiempo y pues adelante. Gracias, Isis. Gracias, Marco, por acompañarnos. Es un placer tenerte en Biblioteca Auditiva. Tienes mucho que contarnos sobre estos temas tan importantes. Y quisiera empezar con esta primera pregunta. ¿Cómo podemos entender mejor el nexo entre corrupción y género? Y si existe, ¿no? O sea, primero, si existe esta relación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Para nosotros es fundamental el trabajo que hacemos en conjunto con PERSE, con FECHAC, en toda la región, y gracias por este espacio. Pues lo que voy a responder no es una conclusión mía ni de Alliance for Integrity, sino les platico un poco cómo ha sido la historia en los últimos 10 años, que este tema ha salido a la discusión en la comunidad global. Habrá empezado hace alrededor de 10 años, más o menos, en donde el Banco Mundial fue uno de los primeros en poner la pregunta sobre la mesa. Y en ese entonces el enfoque era muy, llamaba la atención. Era la mujer corrompe menos, ¿no? Y ese planteamiento debo de reconocer desde ahora que hoy en día es incorrecto, porque primero se trataba de entender si el origen era diferenciado, si una mujer por ser mujer corrompía menos. Y algunas de las primeras respuestas favorecían los estereotipos sexistas, haciendo ver a la mujer como esta persona que da protección, que da cariño, que se queda únicamente en casa, ¿no? Y haciendo ver que el hombre, en su afán de traer los insumos a la casa, pues debía hacer lo que fuera, incluso actos ilícitos como la corrupción. Entonces, este planteamiento, que fue el primer acercamiento que hubo, se empezó a detener porque incluso no existía suficiente información, porque muchas veces, lamentablemente, no habían suficientes mujeres en posiciones de toma de decisiones para poder justificar o hacer una comparación que pues fuera realmente, estuvieran a la par, ¿no? Sí hay algunos rasgos psicológicos, incluso biológicos, sobre la forma diferenciada en que tomamos algunos riesgos, pero no es suficiente para hacer ver que hombres o mujeres corrompan más o menos. Sin embargo, esta discusión dio paso a la siguiente perspectiva. Sí hay una diferencia en género, no tanto en cuestión del origen, sino en tanto al efecto de la corrupción. Y aquí fue la institución o la Asociación de Mujeres Juezas en Estados Unidos quienes empezaron a poner estos temas sobre la mesa. Y surge de un planteamiento bastante general e incluso conocido en cómo la corrupción afecta más a las y a los más vulnerables, a las personas con mayor pobreza, a las personas con mayor marginación social y por ende a las mujeres o por efecto de género afecta de forma diferenciada. Y aquí simplemente es definir qué es corrupción, ¿no? Transparencia Internacional lo marca como el abuso de un poder encomendado para un beneficio individual, ¿no? Porque pues ya entraríamos en tecnicismos. Aquí en México, por ejemplo, la corrupción solamente se tipifican algunos delitos con servidores o con recursos públicos, pero el soborno entre privados o otro tipo de fraudes, de extorsión, de colusión, de conflicto de interés, entran dentro de este aspecto que se conoce como la corrupción, pero pues hay formas de corrupción que afectan diferenciadamente por género. Y con eso termino esta primera reflexión. Así como estoy definiendo corrupción, que cambia en cada país, en cada marco legal, es un constructo social, lo mismo pasa con género. Género no es hablar únicamente de hombres y mujeres, no es hablar de sexo, de fisiología, ni de preferencias sexuales, sino es todo un constructo alrededor, y aquí es en donde hace esta bastante diferencia. Así
Así es, y justo por eso se me hace importante mencionar que todo este tipo de problemáticas nos atraviesan, nos afecta a todas y a todos en distintas maneras. Y justo como lo mencionabas, que más allá de tocar el tema de si las mujeres eran más corruptas o corruptibles o no, más bien especificar un poquito más en esto de cómo es que afecta a las mujeres, más bien esta corrupción empresarial. Claro, y aquí, volviendo a la misma reflexión que afecta de forma diferenciada, podríamos suponer que cualquier tipo de corrupción, un soborno, un conflicto de interés, va a afectar de forma diferente. Y ahora puedo entrar en ejemplos concretos. Pero también hay tipos de corrupción que se dan mucho más, por ejemplo, con víctimas mujeres, como es la sextorsión. La sextorsión o sextortion, porque viene de un anglicismo, hace referencia a este tipo de soborno, por así decirlo, en donde la moneda de intercambio es un favor sexual. Aquí hay algunos tecnicismos en donde no hay violencia de por medio, ¿no? Y en donde tampoco hay, en donde hay cierto grado de consentimiento, porque hay un intercambio, no hay una relación de poder. Aquí lo relevante en el análisis de esta nueva dicotomía es la relación de poder que hay detrás. Una relación de poder que se puede dar entre un profesor y una alumna, entre un policía o un juez y una ciudadana, entre un jefe y una subordinada, entre una cadena de valor, en relaciones comerciales. Se puede dar en diferentes enfoques, ¿no? Y en donde simplemente el hecho de hacer alguna diferencia por género afecta este conflicto de interés y este abuso de poder, pues ya empieza a ser esto diferenciado, ¿no? Entonces, es bueno así irlo aclarando poco a poco. Muy interesante, Marco. Y también hay otro lado de la moneda que es cómo afecta a las empresas. ¿Cómo afecta a las empresas? Y pues esto en relación tanto a la parte económica, a la social y a la reputación global de la empresa. O sea, esa es la cultura misma. ¿Cómo es este impacto a estas empresas? Claro, este tema de género, de la relación entre género y corrupción, es bastante nuevo en la discusión global. Si además nos enfocamos en el sector privado, en el sector empresarial, es todavía más nuevo. Es como hacer un filtro y realmente se está empezando a descubrir o a trabajar o a hablar, a comprender, a analizar estos conceptos. Esto se da por diferentes razones. Por ejemplo, la misma Agenda 2030 nos presenta una visión holística e integradora de empezar a encontrar vinculación entre diferentes temáticas de desarrollo. Y en el sector privado han existido diferentes movimientos en tema de promoción de la anticorrupción o la integridad empresarial o el compliance y cumplimiento. Y por otro lado, ha sido algo paralelo, que no se ha unificado del todo toda la agenda de empoderamiento, de inclusión, de equidad de oportunidades entre géneros, ¿no? Como que género tiende a entrar dentro del área de responsabilidad social empresarial y compliance, si bien es un elemento también que hace parte de esto, muchas veces está en asuntos legales, jurídicos o de auditoría. Entonces, aquí ha sido bien interesante. El primer paso es dar a conocer este nexo, dar a conocer esta temática y ha sido un acercamiento de educación conjunta, porque pueden haber empresas que digan, yo tengo muy buenas prácticas de compliance, pero como desconozco este término o esta vinculación con género, no me atrevo a hablar. Son temas tan sensibles que muchas veces existe esta barrera de decir, mejor por ahí no. Entonces, estamos, me atrevería a decir, sin afán de generalizar, de forma global, en un momento de descubrir estas alianzas y de descubrir estos temas. Aquí, por ejemplo, en el G20, dentro del B20, que es Business 20, se han venido trabajando a través de Task Force desde el 2018 estas temáticas. Algunas agencias de Naciones Unidas, principalmente en Asia, han venido trabajando este tema y nosotros, Alliance for Integrity, hemos también encontrado una responsabilidad, por así decirlo, de entenderlo, de comunicarlo y de hacerlo de forma práctica, ¿no? Escuchando a emprendedoras, a mujeres en compliance, a mujeres en cadena de valor, para complementar la información que hoy existe, que en su mayoría es empírica o es investigación. Sin duda, como bien mencionas, Marco, yo creo que, bueno, no es un tema nuevo, ¿no? Estas afectaciones que se tocan por el tema de género, por las posiciones de poder que se dan, como bien lo mencionas, y yo creo que una de las cosas que hizo que explotara y tanto empresas como
ciudadanía en general volteada a verla fueron todos estos movimientos mediáticos como el Me Too, que sucede al interior de las empresas también y muchas veces no se percibe tal vez como tal. Y como bien dices tú, es un tema que se está volteando a ver, pues tiene poco en realidad que se está volteando a ver cómo atacar esta temática, pero ¿cuáles podrían ser, en tu experiencia de investigación, en tu experiencia de todas estas maneras que se ha venido luchando en el tema de corrupción y género? ¿Cuáles podrían ser las maneras adecuadas y eficientes de abordar estos temas o simplemente de poder llegar a las empresas dentro de esta comunicación que no se quede solamente tal vez en una charla o en una concentración, sino que tuviera más acción al respecto para poder abordar estos problemas? Aquí el primer paso sería el reconocerlo, ¿no? Y para reconocerlo, pues evidentemente hay que comprenderlo antes. Y es normal, y aquí en un principio, cuando empezamos desde Alliance for Integrity a trabajar esta perspectiva, nos encontrábamos con una resistencia por este desconocimiento o por estos tabús que muchas veces rodean a ambos temas. Y aquí lo importante es perderle el miedo a la temática, buscar este enfoque preventivo y decir, probablemente está pasando en mi organización y no lo sé, probablemente no, o probablemente pueda ser más eficiente si conecto algunos procesos. Aquí no es empezar un proceso nuevo, una estrategia nueva, aquí simplemente es decir, lo que ya estoy haciendo en un tema de inclusión o de género, lo que ya estoy haciendo en un tema de anticorrupción o de integridad, alinearlo. Y aquí pues es este primer paso de educación, que existe información al respecto. Yo con mucho gusto pongo a la disposición el micrositio de Alliance for Integrity sobre género e integridad, en donde vienen algunos hallazgos, publicaciones de diferentes organismos internacionales, muy concretos, algunos muy generales, algunos incluso quotes, para empezar a tener estos insumos y estas herramientas. Ese sería como un primer paso, que además de lo que podemos ofrecer, una buena recomendación también es escuchar al interior de la organización, ¿no? Preguntar en espacios adecuados, con una comunicación asertiva, qué es lo que está pasando, lo que podría pasar, mismas metodologías, como un análisis de riesgos de corrupción, pero asegurar que tengan esta perspectiva de género. Y aquí llevaría a este segundo paso, que es la misma lógica que cuando se implementa o se desarrolla un programa de integridad o de anticorrupción. Con base en eso, ¿no? Pues hacer todo un modelo para desarrollar una estrategia, ¿no? Aquí lo interesante es asegurar que cualquier esfuerzo de anticorrupción o de compliance o de integridad empresarial que la empresa vaya a hacer, asegurar que cada uno de estos esfuerzos tenga perspectiva de género. El código de ética, el canal de denuncia, una política, no sé, de conflicto de interés, lo que ya existe, asegurarlo, y si fuera necesario generar nuevos contenidos o generar nuevas herramientas, pues esto es una oportunidad para que la empresa pues sea más sostenible. Marco, qué importante todo lo que acabas de decir porque es un cambio de cultura dentro de las organizaciones, dentro de las empresas. Y me quedo con tus palabras de que primero hay que comprenderlo para poder atenderlo, ¿no? Primero hay que hacer el reconocimiento de que existe una problemática de género clarísimo. Perder el miedo incluye esto, formarse. Gracias al trabajo que hacen ustedes en Alliance for Integrity, que cada vez más gente esté involucrada en temas de equidad de género. Muchas gracias por tu trabajo y por tu organización. Muchas felicidades y no me queda más que darte las gracias y la enhorabuena. Isis. Así es, Marco, pues para nosotras fue un placer desde que tuvimos las pláticas previas de poder tener este espacio y hablar un poco más de género y de corrupción. Sin duda es un tema que da para muchísimo más y esperamos poder estar informándoles de la manera más adecuada. Por parte de Per Se también tenemos este vínculo que es tan importante para nosotras con Alliance for Integrity y pues toda esta información estará disponible para todas las personas que vean tanto este video como que nos puedan seguir en redes sociales al igual que a ustedes. Y bueno, sin más, les agradezco muchísimo. Sin duda, nos falta mucho para aprender, nos falta mucho por seguir escuchando y entendiendo. Y como bien dice Elba, perder este miedo a hablar de estos temas, porque sin duda nos tocan a todas las personas. Y Marco, te agradecemos una vez más por estar aquí con nosotras.
Gracias a ustedes por el espacio y ojalá después podamos compartir buenas prácticas y cómo se están implementando estas medidas. Claro.